Proyectando Nicaragua, así como es, cultura y amistad, es todo lo que ves, celebrando juntos de todo un poco. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días y buenas noches, dependiendo del horario en que nos estén viendo. Esto se llama La Hora del Café. Llegando a ustedes por cortesía de Coctelería Herenia y bajo la dirección de nuestro productor general Lester Martínez. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de Héctor Andrade y nuestro invitado de siempre, Fidencio Medina. Muy buenos días. Nos acompaña el día de hoy para hablar de un tema bastante bonito, apasionante, un tema que levanta suspicacias, intrigas, incluso se prestó para una película, para una novela, etcétera, etcétera. Y es el tema del personaje histórico, fíjense, de el señor Oliverio Castañeda, que en los años 30 vino a Nicaragua y de allí para allá pues se hizo un mito de la cultura nicaragüense. Buenas tardes, Fidencio, buenos días. Buenas tardes. Indudablemente, León, desde su nacimiento en 1524, en el León de Imavite, ha ido escribiendo páginas en su historia, superando al famoso cuento de las 1001 noches de Cherezada. Su traslado en el año 1610, llegamos al siglo XX y nos transportamos poco a poco a la famosa década de los años 30, en este León histórico, cultural, inolvidable, el León de Rubén Darío, el León de José de la Cruz Mena, y qué hechos trascienden en la década de los años 30. Precisamente en el mes de marzo del año 1931, en Managua, Nicaragua, se produce la catástrofe de un fulminante terremoto. En esa década posterior, llegamos al año 1933 y en Nicaragua gobierna Juan Bautista Sacasa, una persona que se preocupó bastante por esta ciudad de León. Recuerdo la construcción de algunos edificios, como es el Palacio, que en aquel entonces le daban el nombre del Palacio Municipal, donde hasta julio de 1959 estuvo el comando de la Guardia Nacional, y a posteriori este local fue usado por teléfono, los servicios de teléfono. La época del teléfono de magneto fue también las oficinas de correo. Está ubicado costado norte del extinto Teatro González. A posteriori, él construyó una bodega en el sector de la estación del ferrocarril. Lamentablemente, a pesar de que resolvería la problemática de los pequeños negocios que tiene la capacidad para albergarlos totalmente, sin embargo, hoy se le ha cubierto con un cinturón de pequeños negocios. Ahí está, como dicen, para ser honesto, en abandono. Un día tanto su cuñado, el general Anastasio Somoza García, con la venia del gobierno norteamericano, le dio el golpe de Estado a Juan Bautista Sacasa. Luego pasamos al año 1934 y se da la ejecución del general Sandino, el cual pues llegó a Managua y un exceso de confianza le costó la vida y al pequeño grupo que lo acompañaba. Luego proseguimos en el año de 1936, que es el tema que hoy día estamos tratando. Para mí se da la ejecución de este ciudadano guatemalteco, Oliverio Castañeda Palacio,
Oliverio nace en Zacapa, Guatemala, un 18 de febrero del año 1908. 18 de febrero en los signos zodiacales es un Acuario. Sin embargo, aún se vive la etapa de la era de Piscis. Esto para los estudiosos de la ciencia sagrada. Como bien sabemos, el cambio se da el 21 de marzo de 1948, cuando entramos al nuevo ciclo de la era del Acuario, que popularmente algunos dicen la nueva era, algo que se ha hecho popular por los grandes descubrimientos tecnológicos que se han producido, dando un salto cualitativo y cuantitativo. Pero el tema de hoy es Oliverio Castañeda en su etapa de prejuvenil, de su mamá, doña Luz Palacios de Castañeda, lo matricula para estudiar el magisterio. Una vez que él se recibe en Ciudad Guatemala, es nombrado asistente del encargado de educación de Ciudad Guatemala. Inesperadamente, este personaje fallece imprevistamente y toma su cargo Oliverio. Y allí nace lo que podemos decir una historia acomodada. Se presume que con este personaje él inicia su etapa de envenenamiento, que supuestamente, y uso bastante la palabra supuesto, de envenenamiento con estrinina, un componente químico mortífero. Posteriormente, él es contrario al gobierno de Jorge Ubico. Debo manifestar que Jorge Ubique en la década de los 30 tiene un hermanamiento de sangre con el que gobierna en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, Somoza García, y en Panamá, el presidente Remo, que fue ejecutado posterior a Somoza García. Pues bien, llega un momento en que el gobierno de Ubico lo cataloga como elemento subversivo, elemento peligroso, y hay que eliminarlo. Este hombre me está causando problemas. Huye a Costa Rica. Él se había casado en el año de 1930 y se traslada con su esposa a Costa Rica, donde permanece por algún tiempo. Él, en cierto momento, se da cuenta que en Nicaragua, específicamente en León, está la carrera del derecho. Y él se interesa en estudiar la carrera del derecho, y con su señora, su esposa, se traslada a León de Nicaragua, hospedándose en el Hotel Metropolitano, que era un edificio en su esquina de 3 pisos. Hoy es de 2 pisos. ¿Dónde queda esto? Del Templo La Merced, 2 cuadras al norte, costado norte del extinto Colegio Mercantil del maestro Maxo Marriba, que era la persona que capacitaba a los contadores de la época de los años 30, 40, 50, hasta su fallecimiento. Aquí él habita. Este edificio ha tenido varios nombres. Lo conocimos como Hotel Esfinge. Luego, en la época de la Primer Liga Profesional de Béisbol, en 1956, sirve de albergue a los primeros jugadores profesionales que llegan a Nicaragua, como Norman Bocana,
Luis Sayas, Joe Tuminelli, Gerald Tom, Calvin Byron, jugadores, la mayoría panameños como Marcelo Gordon. Parece que hay una negociación entre los propietarios del Hotel América, que hoy pues es parte de la historia de León. Claro. Y este lugar ha sido un punto de referencia, aunque mayoritariamente dicen esquina de la Mercantil, que hoy hay un histórico negocio de carne en bao, de chancho frito, etcétera, etcétera. Estando en este lugar, repentinamente la esposa de Oliverio se enferma imprevistamente y fallece. Vaya. Pero antes que esto suceda, Oliverio es un personaje amistoso, se va creando un ambiente dentro de las personas de escasos recursos, así como la alta sociedad leonesa, que en esa época las personas que vivían, tal vez grosera o peyorativa la expresión, vivían en los barrios marginales. Se decía, esa niña es del centro, ese señor es del centro, como intocables. Eran familias poderosas en el aspecto económico. Era la época en que, si bien había nacido el Banco Nacional, algunos millonarios sacaban en baúles a solear el dinero con el resguardo de la guardia de la época. Bien, continuamos. Él inicia una campaña de estrinina para aplicársela a los perros en León que se habían proliferado. Un fenómeno que hoy día lo que se da es la excesiva proliferación de gatos. Hoy día, pero en aquel momento los perros abundaban por todos lados, y él, para mí, en lo personal, comete el grave error de ser el iniciador de esto, lo cual cría perspicacia, sospecha sobre hechos que se van dando. Y ahí nace de que él supuestamente había envenenado a su jefe en Guatemala, que su mamá, que tenía cáncer, él, para evitarle los dolores, le comenzó a aplicar estrinina. La esposa fallece y se presume que él le aplica estrinina. En todo este interín, él cría una excelente amistad, muy respetuosa con la familia del señor Enrique Gurdián Erdocia, que estaba esquina opuesta al Hotel Metropolitano, Telefinge, costado oeste del Colegio Mercantil, donde hoy hay una venta de motocicletas. Claro. Allí era la casa de esta honorable familia, y yo digo honorable porque merece respeto, tengan o no tengan dinero. Pues bien, allí habitaban la esposa de don Enrique, que era una elegante señora de origen costarricense, y sus dos hijas. Se nace la amistad. Oliverio es una persona bien recibida. Recordemos que en esa época estaban las empleadas de adentro, le llamaban la de adentro. Normalmente estas empleadas eran de origen del campo, eran pues del campo, y allí permanecían todo el tiempo. No sé si recibían salario, pero bueno, esa es otra historia para nosotros. Estando en este periodo de amistad, muere una de las hijas del señor Gurdián. Y posterior, que es donde explota, podemos decir, la bomba, es cuando fallece el dueño de casa, y
vuelvo a las presunciones. Se presume que Oliverio o pretendía a la señora o pretendía a la hija sobreviviente a fin de quedarse con el capital, con los negocios de la familia Gurdián. Es interesante Claro. la vida que él lleva. Es un excelente estudiante del derecho, pero esto, al morir el señor Gurdián, alguien pone una denuncia, se crían cargos, pero de fondo, que es la realidad que voy a exponer, Ubico se comunica con Somoza y le pide un favorcito, que este fulano está en Nicaragua y que como la cosa nostra italiana, que se lo elimine. Entonces se va creando el ambiente y él es detenido. Él es detenido, sí. Llama la atención, pienso. Bueno, tocaste bastantes detalles interesantes de la historia de León. Por ejemplo, esos dos edificios, ese majestuoso edificio que era la casa de gobierno. Sí, gobierno municipal. Donde fue también Telcor y un edificio. Fue el Comando Guardia Nacional. Correcto, Sí. qué pena que ese edificio no haya sido restaurado como para hacer algo histórico. Una de las cosas que, hablando de Oliverio, además de su carisma, de su apariencia, de su imán, tanto con la gente de la alta sociedad como la gente del pueblo, exactamente qué era lo que Oliverio significaba de peligro para el gobierno de Guatemala si él estaba aquí, o qué había hecho, como para que el gobernante guatemalteco lo considerara elemento altamente peligroso y lo mandara a eliminar a Nicaragua. Indudablemente era una persona de carisma. Sí, claro. Donde llegaba, él podía venir acá en este momento, era un tipo muy respetuoso, de un vestir, tenía buena presentación, sí, además de su léxico muy especial, muy respetuoso, atraía, tenía presencia. Tenía un liderazgo natural. Claro. Y esto indudablemente no era conveniente, porque él, te digo, en León logró dividir la gente económicamente pobre con las personas, la lista de personas de apellido que le llamaban de abolengo de esta ciudad, eran contados con los dedos, pero eran personas de mucho dinero, los Sacasa, los Icasa, los Gurdianes, los Arabia, los Lacayos, y etcétera, etcétera, los Argüellos. Él entra a ese círculo de gente importante, pues, digamos así, económicamente, por su carisma o porque para ellos, para la gente de influencia, significaba un instrumento para usar en qué. O sea, porque alguien de dinero no va a mostrar interés en nosotros si no considera que nos puede utilizar. Bueno, voy a recordarte, Rubén Darío económicamente, ¿qué era? Y no lo invitaban en la corte de Europa a sus convivios. Bueno, era un genio. Y entonces, tal vez la comparación, no sé cómo manejarla, pero este hombre carismático era alguien que te hablaba algo importante. Yo he comentado, tenía presencia. El hombre tenía carisma, presencia, y entonces necesitaban a alguien especial, porque yo he dicho, podés tener dinero, tener la biblioteca con lo último, pero si tú esa biblioteca nunca la has abierto, vos la mostrás, esta es mi biblioteca, pero ¿qué has absorbido de esa biblioteca? Soy un hombre de reales. Un simple mortal como Oliverio, con amplios conocimientos, con una cultura, un hombre estudioso, en la carrera del derecho, que tiene una oratoria muy especial. Claro. Y entonces era alguien que llamaba la atención. ¿Ves? Entonces esta familia, por un lado, iba al mercado, las señoras, con todo respeto,
llegaron hasta amarlo y Sí, se sí, lo sí. demostraron La fascinaba. hasta el final. Pues bien, llega el momento que a Oliverio lo detienen, presunción, se usa la presunción y lo llevan a la cárcel de la 21. Los que conocemos antes y actualmente el edificio, allí los paredones son bien altos. Sí. Ni que tú te vuelvas el hombre araña, vas a poder escalar. Además, estaban los torreones donde había un militar con un arma, y si vos te miraban con movimiento, simplemente allí quedabas. Sí. ¿Ves? No sé bajo qué figura a él, pienso, lo convencen de que la única manera de que él se pueda salvar después de ser juzgado y condenado, que es otro episodio bastante interesante, le dicen que se vaya. ¿Ves? Cuando fue juzgado, el presidente del jurado fue el recordado rector que fue magnífico de la universidad, el padre de la autonomía, el doctor Mariano Fiallo Gil. Ese fue el presidente del jurado. El secretario, Ali Vanegas, un grande del derecho, era alguien especialista en criminalística, yo lo conocí cuando estudiaba en el Colegio Beato Salomón, hoy La Salle, y siempre que pasaba yo le decía buenos días y él muy amable me lo contestaba. Ali Vanegas, papá de la doctora Fresia Vanegas, una persona muy distinguida aquí en esta ciudad. Disculpa, en realidad estás utilizando el término se presume, es posible, es lo que se dice. Significa entonces que casi todo alrededor de Oliverio es mitológico, o sea, incluso la novela del señor Ramírez, que se toma como referencia, es una novela. Y para que sea novela hay que aplicarle ese toque de fantasía, de qué sé yo, de intriga para que sea novela, y eso es correcto dentro, digamos, de la literatura. Pero una novela tiene que ser algo que llame la atención, espectacular para que llame la atención. Pero al parecer, en realidad, todo alrededor de Oliverio es un mito, es un interrogante. ¿Habrá sido Oliverio el que envenenó? Si no fue así como fue, ¿por qué lo mandó a matar a aquel? O sea, hasta el momento no hay una evidencia concreta exactamente de qué fue lo que pasó con Oliverio. Nunca hubo una evidencia objetiva, sino que se cayó en la subjetividad, en la presunción. Por eso digo, se presume de que él presume. ¿Cómo es posible que se piense de que él va a envenenar a su mamá, a doña Luz Palacio, que tenía un cáncer terminal? El cáncer en aquella época no existía lo que hoy en los avances médicos tenemos. Yo soy un sobreviviente. No, la quimio, ¿no? Sí, la famosa quimioterapia. Él va a proceder a envenenarlo. Con el caso de su jefe, un muchacho joven, Oliverio muere de 28 años, muy joven. El periodo en León, el periodo en Costa Rica, cuando él laboró para educación en Guatemala, un muchacho de 20 pocos años va a aspirar, y para aspirar va a envenenar a su jefe, ¿sí?, con estrinina. Diario darle en un fresco, en un vaso de agua, estrinina, la cual va destruyendo. Claro. Eso es algo muy difícil, no imposible. Claro. Dando el beneficio de la duda, alrededor de Oliverio se crea un personaje misterioso, tenebroso también, de manera que se maneja que Oliverio es el primer asesino en serie de la historia de León y de Nicaragua. O sea, ¿quién fue el que estuvo detrás de todo eso? O sea, ¿quién manejó la trama de decir, bueno, a este tipo lo vamos a convertir en un mito tenebroso? Vamos a decir que es un asesino en serie, vamos a decir esto y lo otro. O sea, ¿por qué este tipo
despertaba tantas pasiones? Bueno, de nuevo manifiesto lo siguiente. Jorge Ubico, el general Jorge Ubico de Guatemala, da la orden de eliminarlo en Guatemala, pero él huye a Costa Rica. Él es un perseguido político. O sea, él era político en Guatemala. Claro, era un líder, era un líder visible, un elemento peligroso para la seguridad propia del general por su carisma. Claro, claro. Entonces, la única forma es eliminarlo. Se va a Costa Rica, viene a León de Nicaragua, le pide el favor a Somoza García, que ya está en el poder a raíz del golpe de Estado que le da a su cuñado Juan Bautista Sacasa. Estamos hablando en el año 35 para 36. Entonces tú crías la trama de que ese hombre es malo, dicen que es malo, y llega un momento en que todos, sin conocerte, te dicen que eres el hombre malo. Vos le preguntás a un estudiante hoy sobre el caso de Oliverio y él te manifiesta con firmeza el envenenador de León. Exactamente. Te lo dice sin haber investigado los por qué. Claro, claro. Entonces, a él se da la orden en Guatemala de eliminarlo en León y una forma es crear la trama del asesino en serie. Exactamente. Cuando a él le dicen que puede escapar, que para mí fue un error de parte de él creer. Que también eso es presunción. Sí, se dice de que él se huyó a caballo al sector de Supiaba, pero aparece muerto en el costado norte del cementerio de San Felipe. ¿Qué te está diciendo? De Supiaba a San Felipe. No hay coherencia. Es incoherente. Transportémonos a la década de los años 30, que no habían avenidas ni calles, sino caminos. Entonces, por lógica elemental, si sos pensante, tal vez es grosero lo que digo, claro. Por una lógica elemental, vos decís, esto no es cierto. Hay que tener que unir los cabos y vos mirás que correcto. No sí, ahora bien, el señor de dinero, el señor Gurdián, lo va a poder envenenar él cuando él es un visitante y diario le va a dar un fresco o algo en su casa. Si vos sos un visitante, más bien a vos te regalan aunque sea un vaso de agua. Exacto. ¿Ves? Esa es la situación. Quiere decir entonces... Él fue, para mí, ejecutado. Disculpa, Fíjate, quiere decir entonces que incluso el mismo señor Ramírez, Sergio Ramírez, escribe la novela no inventando nada, sino basándose en ese personaje que había creado de él. O sea, en ese personaje negativo, ¿no? Lo que hace don Sergio viene, dice, bueno, está apropiado para una novela. Sí. Entonces agarro de esto y le pongo un poquito más. Sí, pero con el respeto que merece el doctor Sergio Ramírez, al cual conocí allá por el año 58. Él era estudiante de Derecho aquí en León, 59. Él pertenecía al Partido Social Cristiano de Venezuela, junto con el doctor Manolo Morales y un grupo que en este momento se me escapan los nombres. Ellos recibían apoyo económico del COPEI. El COPEI pretendía ser en Nicaragua el sustituto del Partido Liberal Independiente, que es el que había llevado la lucha desde los años 30 hasta el triunfo de la revolución en 79. Fue el que puso mayoritariamente sus miembros dieron la vida, fueron asesinados. Hubieron muchos estudiantes de León que iban a Venezuela invitados. ¿Ves? El doctor Sergio Ramírez, lo digo hoy, se alimentó de la información que le brindó el recordado amigo el Capitrillo.
El Capi Prillo conmigo teníamos una amistad respetuosa y él en nuestro conversatorio me manifestó pues, sonriente, porque era un tipo muy amable, de que los datos los dio él y el de los reales fue Sergio, me decía. Y después me dice que su novela, no es historia, trasciende. Se olvidó que existía en León el Capi Prillo, que fue el que le brindó los datos con los cuales él alimentó su novela. Bueno, normalmente eso pasa, ¿no? Cuando la persona trasciende, se acuerda, se olvida de los orígenes. Pero sigue todavía la incógnita. O sea, hubo un motivo seguramente fuerte como para que alguien se empeñara en crear alrededor de él la imagen y el mito de un tipo malo, tenebroso, que se prestó perfectamente para la novela y después una película. Sí, la película y la novela, hay una novela radial en Colombia. Igualmente se dio la novela por televisión en Colombia, una producción colombiana muy buena de Caracol. Sí. Cuando yo estuve por allá en el 2018 con los queridos matanceros de Managua, me preguntaban bastante sobre Rubén Darío, sobre Oliverio Castañeda, y yo pues compartía lo que yo puedo dar a conocer, claro. Más allá de lo normal, de lo común. Lastimosamente el hombre, algo grande de él, él se defendió en el jurado. Él tomó la defensa y demostró, decía ante sí que él era inocente, claro. Y que era una víctima de algo que se tramaba en contra de su persona. De eso sí hay evidencia, de eso sí está documentado, ¿no? Sí. La historia del juicio oral, sí, del proceso que se vio. Sí. Pero los argumentos que Oliverio que presenta en su defensa, ¿qué tan contundentes eran como para que el jurado no le hiciera caso? Porque bueno, es que está resumido. La acusación está basada en presunciones. No hay algo tajante, una prueba definitiva. A él lo juzgan y lo condenan por presunciones, no por un hecho real. Que hoy en día, gracias a Dios, creo que eso ya ha cambiado en el Código Penal. Sí. O sea, no puedes suponer simplemente solo porque él estaba a esa hora ahí, que él fue. Sí. Si no hay evidencia. En los días del jurado, las señoras de los mercados solidarias allí estuvieron a tiempo completo acompañándolo. Era para ellos una figura muy especial. Cuando él muere, su entierro, este 2 de noviembre, seguro va a ser visitada su tumba. Claro. Se dice que unos familiares rescataron años después, lo exhumaron y sus restos se lo llevaron a Guatemala, pero esto sinceramente no está demostrado, claro. Más que una simple... Llama la atención, fíjense, todos esos supuestos amigos que él tenía de la alta alcurnia, a la hora del juicio le dieron la espalda. Es lógico, porque hay que ver que toca el nervio principal de todas las familias, la Cosa Nostra de León. Sí, está tocando a uno de los principales, una de las familias honorables. Ese tipo, guatemalteco, igualado, etcétera, etcétera. Que no era sangre azul como nosotros. No, simple mortal como nosotros. Recuerden que estamos llegando a ustedes en la hora del café, cortesía de Coctelería Herenia, en su casa matriz, en el barrio del Calvario, de la antigua esquina de Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. También de Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa. Dale una probadita. Variedades, donde fue Panadería Leoncito, en el centro de León, con toda una gama de productos para el cuidado de la piel y capilar para damas, caballeros y niños. El tema que nos ocupa, el mito acerca del personaje Oliverio Castañeda, que debería de ser, fíjense, ya parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y lo que me he preguntado, ¿cuál es el miedo de decir la verdad? O sea, han dejado correr el agua bajo el puente de esta supuesta historia
que no tiene un sostenimiento real, más que la imaginación. Y esto se cambia totalmente cuando, con todo respeto, el doctor Sergio Ramírez incluye una serie de cosas que no existieron más que en su mente creativa, y que el lector da como un hecho. Porque a quien le preguntas, Oliverio, el asesino en serie, pero te lo dicen tajantemente, no se detienen a investigar quién era. Exactamente. Sí. Pero de cualquier manera, el caso de la novela, yo siempre voy al caso de la novela. La novela es simplemente una novela. O sea, yo como escritor necesito una historia impactante, una historia que llame la atención para traducirlo en mi novela y poder venderla. Desde ese punto de vista no era antiético, porque él dice, esta es una novela. O sea, esta no es una crónica real, esta es una novela. Sí. Desde ese punto de vista, pues yo no veo el problema. Lo que sí veo, el problema es que las generaciones que vinieron después se dejaron llevar solo por un punto de vista. Sí. Solo por la novela. Y no se dieron a la tarea de decir, no, espérate, voy a investigar la historia. Voy a ver si realmente esto era correcto. O sea, ¿cuál era la intención? ¿Por qué tanta pasión? ¿Por qué tanta furia contra este personaje? O sea, hasta el gobierno guatemalteco estaba obsesionado con él. Claro. Era una fijación contra él. Claro, era un elemento que de futuro podía llegar a ser primer personaje de Guatemala. Y no, había que eliminarlo. Y donde él se fuera, se iba a Panamá, estaba el general Remond. Se iba a Honduras, estaba Carías. La época de los militares. Era la época de los militares, y había un pacto de sangre. Pacto de sangre es que si te tocaban a ti, tocaban a todo el grupo, tipo Cosa Nostra italiana. Pero en todos esos países Costa Rica se salva. O sea, Costa Rica no estaba gobernada por militares. Costa Rica, como su historia, yo le digo Victoria Gallo Pinto, no tiene y no tiene ejército. Tiene y no tiene ejército. Un ejército de mano blanca. Sí, exactamente. Sin embargo, los ticos han sabido vender su imagen de democracia y lo han hecho muy bien, y también de ecología, que han logrado grandes avances. Yo creo de turismo, o sea, yo creo que los ticos son súper inteligentes. No, pues claro. En términos de mercadotecnia son los mejores. No, indudable, no hay que menospreciarlo. Son un país pues que trata de tener productividad. Ojalá Centroamérica un día sea productiva totalmente. La mayoría de las teorías sobre Costa Rica dicen que eso se debe a su mayoría, a que en su mayoría son descendientes europeos. ¿Será cierto eso? Bueno, nosotros somos descendientes de aborígenes. No, y europeos también, porque los españoles eran europeos. Y los aborígenes tenían una cultura especial, sin menospreciarlo, definitivo. Pues sí, hoy el tema que hemos abordado, el caso Oliverio Castañeda Palacio, nacido en Zacapa, Guatemala, un 18 de febrero del año 1908. Qué milagro a Oliverio no lo han incluido en la cuestión de los mitos y leyendas. Es que no es mito ni es leyenda. No, pero es que como todo es presunción, entonces el personaje bien cabe ahí. Y la leyenda de Arrichavala es leyenda. Es que el mito es una cosa, leyenda, correcto. Relato, esto entraría en el campo de es como los el caso del coronel español que vivía aquí nomás cerca. Arrichavala. No, el otro, ¿cómo se llamaba? Arrichavala era. Sí, el que vivía de la emergencia del antiguo hospital, una cuadra abajo, ahora es parqueo. Ahora es parqueo. Se decía que ahí habían cofres enterrados de oro. Hoy es parqueo del Hotel Austria. Propaganda gratis para el hotel. Sí, correcto. Estaba leyendo una nota de prensa que dicen que hay un archivo en una ciudad española que se llama Hoyos,
donde en el archivo histórico de esa ciudad se demuestra que el primer hospital de Centroamérica fue en León de Nicaragua. En San Juan de Dios. Bueno, En San Juan de Dios. sí, Allí fue el primero. Santa Catalina se llama. Santa Catalina, donde hoy San Juan de Dios. De Centroamérica. La parte que utilizan para parqueo de vehículos por la noche. Correcto. Tiene las condiciones para hospital, tiene piezas donde puedo introducir cama. Allí fue hospital. Sí, siempre fue el primer hospital. Yo manifiesto, León, y lo decía al inicio, tiene llenar miles de páginas de su historia. Por favor. Personajes olvidados. Ya tenemos el caso de Oliverio, pero hay tantos. El mismo Prío es un personaje José, que ha sido... Capi Prío. Capi Prío muere el 29 de septiembre del año 2007. Murió el Capi, muy amigo mío. Yo llegaba por la noche en que se reunían un grupo de intelectuales con los cuales yo no participaba, sino que Prío en un order book me pedía datos de canciones, de la historia, ¿qué historia tenés de tal canción? Entonces yo compartía con él lo que yo manejaba y él iba anotando. La famosa lecheburra. La famosa lecheburra, el helado de Capi Prío. Sí, así es. Sí. Recuerde que estamos en la hora del café, ya estamos casi concluyendo este tema. Cortesía de Coctelería Hereña, acá en su casa matriz, de la esquina famosa de Julián Reyes, 90 metros hacia abajo. También de Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa y de Radiantes Variedades, donde fue Panadería El Leoncito, con una línea completa para el cuidado capilar y cuidado de la piel en damas, caballeros y niños. Fidencio, León es tan rico en historia y es tan rico en cultura que yo creo que ha sido en vano los esfuerzos de Granada de tratar de opacarlo, porque yo no sé por qué se ha habido, no estamos viendo el tema, pero no sé por qué ha habido siempre esa intención de Granada de demostrar que es mucho más importante que León, y eso es totalmente incoherente. Bueno, fueron las dos primeras ciudades, siendo León la primera que se fundó, claro. Y posterior fue Granada, una ciudad muy bonita. En los últimos 80 o 90 años ha tenido el apoyo de los gobernantes en el aspecto de su desarrollo, porque también recordemos que tiene el lago, que es en el futuro una fuente para dar de beber a todo Centroamérica y más allá. Agua dulce. Tiene la famosa isla de Ometepe, que según los aborígenes, allí es un centro de sagrado. La mayoría de los que venían del norte pasaban por León y llegaban iban en dirección a este lugar como una especie de sagrada de vida. Ya visitaban el lugar, ya habían conocido el lugar de los dioses. Sí. Algo interesante. Algo muy interesante. Recuerde que este tema, nosotros estamos abiertos a cualquier sugerencia. Usted puede escribir, dejar ahí su comentario. Si incluso tiene algún dato que a nosotros se nos haya escapado, pues bienvenido sea. Pero un tema apasionante. Creo que si sos nicaragüense y estás fuera de Nicaragua y estás oyendo esto, te va a interesar, por supuesto que sí. Escríbanos. Ahí déjenos su comentario y nosotros lo vamos a considerar, y por supuesto le vamos a agradecer mucho por su participación en este tema tan importante, la historia, el mito de este personaje, Oliverio Castañeda, que es parte de nuestro archivo cultural e histórico en Nicaragua, por supuesto. Y te digo algo ya para cerrar, hay algo interesante. Yo admiro el avance cualitativo y cuantitativo en tecnología. Hoy tenemos el celular, pero realmente no estábamos preparados para ese avance, porque a veces se alimenta información negativa. Mucha. Demasiado. Sí.
y se cae a veces en no grosero, en no vulgar y no se aporta. Exactamente. Porque realmente cuando nos vamos a la tierra del olvido, como yo le llamo, ese conocimiento que a lo mejor yo tengo y no lo compartí, se perdió. Sí, sí, sí. Entonces la nueva generación viene con el celular, ahí muere. Una fuente de desinformación Sí, increíble, sí. la tecnología de hoy. Yo pienso también que tiene que ver con el aspecto de la educación, fíjense. Sí, Antes todo se documentaba y se escribía. Había gente que tenía antes la costumbre de decir, bueno, ¿cuánto hueso? Y eso lo guardaba. Entonces era parte, digamos, lo que habías escrito era historia y era fidedigna. sí. Pero hoy en día todo se supone. Ah, es que yo supongo que tal vez tal cosa. Ah, es que yo supongo que por eso se han creado personajes míticos de la nada. Y ahora incluso mucha gente se ha hecho millonaria de la nada por un montón de mentiras. Sí, yo recuerdo las historietas de Marcial Lafuente Estefanía, que eran los famosos cuentos de vaqueros. La mayoría desesperados comprando los cuadernitos donde se creaban unos personajes tremendos. Recuerde que llegamos a usted en la hora del café cortesía de Coctelería Heredia en su casa matriz, acá en el barrio del Calvario, de la famosa esquina de Julián de 90 metros hacia abajo. Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa, dale una probadita. Y radiante variedades donde fue Panadería El Leoncito en esta ciudad de León. Bueno, vamos a dar lectura aquí, nuestro compañero Lester Romano dice, bueno, sí, correcto. Vamos a hacer una segunda parte. La gente lo está pidiendo del tema. Así que les invitamos para el próximo programa a la segunda parte del tema del mito acerca de Oliverio Castañeda. Si usted tiene algún tema que le gustaría que tocáramos, también póngalo en los comentarios y nos vamos a documentar para analizarlo, para hablar, porque al fin y al cabo es una plática para aprender en esta su hora, la hora del café. Ya por último, solo me quiero referir me ha llamado la atención siempre ese edificio donde fue Telcor. Fue construido en 1932, ese edificio. Lamentablemente. Ha sobrevivido a todo. Sí, tiene mucha historia. Sí. Mucha. Ahí fue el correo. Para Navidad, que se aproxima, allí hacían fila poniendo tarjetas navideñas. Por ejemplo, yo te quería felicitar. Yo me iba al correo a dejar 10, 20 tarjetas de felicitación navideña, que hoy eso está desaparecido. Aunque el servicio postal existe todavía, ¿no? Existe, tengo una oficina muy humilde, en un lugar pues que nadie sabe. Ya nadie usa carta. Ya no. Y por ejemplo, en lo personal, con mi familia, yo me comunico por videollamada a Noruega. Imagínate. Sí, diario nos comunicamos, más o menos sé cómo se encuentran, cómo están, y antes una carta hasta allí dilataba 3 meses. Sí. Así de simple. Todavía hasta hace poco tiempo el servicio postal era lo que se utilizaba vital, para comunicarte. Sí. Era definitivo. A Estados Unidos creo que dilataba como 15 días. Sí, generaba empleo. Así. Que es lo que necesitamos, empleo. Claro que sí. Empleo. Bueno, así. fíjense, Bueno, si hay alguna otra cosa que podamos aportar al tema de este gran personaje, ¿cuál sería? No, únicamente yo digo con firmeza que fue una víctima a la cual se dio una orden de ejecutarlo. Lo demás es el invento del cerebro humano. Sí. Una víctima que fue ejecutada. Los adornos que le pusieron al retrato, cada quien puede, en lo personal es lo que yo pienso. Ya para terminar, actualmente, ¿cuál sería el último personaje folclórico que existe en León? Porque ya todos se han ido, de los personajes que han trascendido en la historia, de lo que se puede hacer incluso una leyenda, una novela. ¿Cuál sería el único que anda ahí caminando por la calle
Yo resiento con nuestros personajes cuando la gente siente lástima y cuando llega a esa etapa es dolorosa. Sí, sí. Tenemos varios que merecen que una institución X, tanto del sector privado o de quien sea, le dé un apoyo, Claro, claro. digamos, su alimentación, etcétera. Pero cuando muere es el único día que trasciende. Sí, sí, sí. Después va al olvido totalmente. Sí. Y lamentablemente. Está el Poeta Núñez. Ahí anda un personaje en semi-abandono total. Totalmente. Sí. Y en historia es muy bueno. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. El gran Poeta Núñez. Sí, sí. Y bueno, hay otros que se me vienen a la mente, pero ya no tenemos tiempo. Sí, estaba alguien que yo respeté toda mi vida, el profesor Noguera, que se nos fue. Por favor, y se fue entero el hombre. ¿Ah? Se fue entero. Sí. No estaba. Pasábamos horas de horas. Sí. Y aquello de no terminar hasta que me corría su familia. Yo recuerdo que ya para terminar, yo no sabía que él me escuchaba en el programa, en el noticiero. Sí. Y me decía, vos sos Andrade, sí, te felicito. Tremenda lectura de noticias, pero ¿quién es usted? Y yo no sabía que él era escritor y historiador. Sí, Sí, no sabía para qué. Pero agradable, hombre, un tipo muy educado. Yo recuerdo en una ocasión, ya para concluir, una persona de los egoístas trató de que nos confrontáramos, pues negativamente. Y dice, vos, ¿qué es lo que andas hablando de...? O sea, imagínate la posición. Entonces yo rápidamente le digo, sencillo, yo quisiera lo que él sabe, saberlo, claro. Y lo poco que yo sé, que él lo sepa. Claro, sabiduría. Bueno, llegamos al final de este capítulo, cortesía de Coctelería Heredia, en su casa matriz, de la famosa esquina de el barrio Calvario, 90 metros hacia abajo. También de Bonnie Burger, el rico sabor de la hamburguesa. Dele una probadita. De Radiante Variedades, donde fue Panadería El Luisito. Y por supuesto, a nombre de nuestro invitado el día de hoy, como nuestro amigo de siempre, Fidencio Medina, nuestro productor general Lester Martínez, y quien habla su amigo Héctor Andrade. Será hasta una próxima oportunidad aquí en La Hora del Café. Bendiciones y abrazos. Ahí sabe, hace la tacancaya, cupia cumi baku. Miquito. Ok, nos vamos. Proyectando Nicaragua.